Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Yo les voy a contar que este panel es auspiciado por Amauta, es una empresa de nutrición vegetal que está participando en el Congreso hace 3 años y apuesta a participar en el evento con el objetivo de tener un intercambio técnico con especialistas. En este caso, el disertante convocado es Cristian Álvarez. Él es extensionista del INTA General Pico y docente de la Universidad Nacional de La Pampa en manejo y conservación de suelos. Por suerte, lo que tenemos acá también es una gran audiencia, varios que ya son especialistas en suelos, como productores y técnicos, así que la idea es que Cristian nos va a dar una charla de una media hora y después vamos a tener tiempo para las preguntas, pasando micrófonos y cada uno va a poder hacer las preguntas que quiera para aprovechar el intercambio con Cristian. Así que bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que es un privilegio estar acá. Primero, agradecerle a Presid, a Mauta y al INTA, digamos, por darme el espacio para venir a contarles a ustedes algunas cosas que vivenciamos y que practicamos, digamos, en esa gran oficina que hoy es el campo para nosotros, ¿no? Y feliz día para aquellos colegas que ayer han estado transitando las rutas para llegarse a compartir este espacio de diálogo. Y como todo está enfocado, una de las primicias que me pidió la empresa fue trabajar sobre un enfoque integral de la nutrición. Y van a ver ustedes que muchos de los gráficos están integrados y están relacionados con diferentes nutrientes, sean físicos, sean químicos o sean biológicos. Vamos a tratar de hacer un recorrido por ese mundo del suelo, ese suelo que nos habita, que decía un gran formador nuestro que fue Beto Quiroga y que sigue andando todavía. Gracias Fernando, gracias Hernán por acercarse para charlar, para discutir y para analizar cambios que se nos vienen dando y que nos vienen generando impactos que muchas veces no estamos considerando al momento de tomar decisiones agronómicas. Acuérdense ustedes que cuando repasamos todos esos indicadores que aparecen en diferentes proporciones, desde las físicas, las biológicas, las químicas, y que están asociados con diferentes grados de compactación, de dureza, de porosidad, de efectos sobre esa bombilla que tienen los cultivos, que se llaman raíces, y que asociadas a esas raíces queremos generar bioestimulaciones, asociadas a biológicos, asociados a nutrientes químicos que muchas veces no están disponibles, no porque no estén en una concentración adecuada, sino porque muchas veces empiezan a aparecer dos grandes conflictos que vamos a tratar de ir, digamos, visualizando en la medida que vayamos transitando en la presentación. Simplemente para mostrarles, digamos, diferentes reacciones que estamos acostumbrados a mirar, porque si hay algo que nos habita, que es ese suelo, la verdad que siempre estamos en contacto con ese cultivo, viendo las sensibilidades que tienen en diferentes expresiones, sean asociadas a deficiencias nutricionales como nitrógeno, potasio, azufre, todos esos nutrientes que aparecen en el suelo y que muchas veces nos condicionan esa eficiencia que estamos tratando de mejorar, que es la eficiencia en el uso de agua. Y por eso yo siempre que empiezo una presentación, empiezo invitándolos a conocerles parte de la cara, parte del cuerpo y parte de las piernas de ese suelo que está bajo nuestro sistema de producción y que muchas veces, asociados a esos colores, a esas formas que presentan, a esas características que se hacen visibles frente a cosas que ustedes pueden evidenciar en las calicatas, en superficies y en el perfil, que muchas veces están generando condicionamientos. Fíjense ustedes ahí, por ejemplo, en algunas fotos, ese apilamiento de agua. El agua no puede entrar, no puede
migrar, digamos, en ese perfil y por lo tanto nos generan algunos principios asociados a perfiles cortos, macetas chicas, que después nos terminan condicionando una productividad del cultivo. Un segundo espacio, digamos, muy asociado a la potencial productivo de cada ambiente y muy limitado, digamos, al entendimiento que hemos tenido en los últimos años, asociados al tema de napa. Los frentes de ascenso, la calidad intrínseca, la dinámica de esa napa en los perfiles y en los diferentes, digamos, ambientes que nos presenta, digamos, cada uno de los sistemas productivos y cada región de nuestro país. Asociado a eso, una vez conocido, digamos, ese paciente, mirándole la cara, esa cara que muchas veces puede presentar alguna arruga, puede presentar, digamos, colores vistosos o no. Muchas veces dice, te veo pálido, y ustedes saben qué significa cuando el médico nos dice esa palabra. Por eso buscamos, digamos, esos colores y esas formas que nos caracterizan y nos identifican y que nos empiezan a generar cosas distintas en nuestros sistemas de producción. Desde efectos sobre la cosecha de agua, ambientes que en nuestra zona, hablo del norte de La Pampa, están muy asociados a esos 800, 850 milímetros y que asociados a esas superficie con la cual se encuentra el agua puede estar condicionando parte del movimiento, parte de la captura y generarnos, digamos, ese resultado diferente aún, digamos, con las mismas nutriciones potenciales que manejamos en nuestros sistemas. Y uno dice, la primera pregunta es si es simplemente una sola mirada y por eso tratar de mirar integrada esa propiedades físicas, físico-químicas y físico-biológicas. Imagínense ustedes en estos sistemas, en estos ambientes donde la estratificación, si hoy pusiéramos en valor cada uno de los indicadores que se manejan en los sistemas de producción y cuáles son las variables que más limitan en los sistemas productivos nuestros, una de las cosas a las cuales los asociamos principalmente es, o lo que sale en la mayoría de esas ponderaciones es problemáticas físicas, compactaciones como eje central que nos están condicionando la productividad de los cultivos. Y la verdad que cuando uno recorre, identifica y caracteriza esos suelos y le permite, digamos, el conocer cómo estamos para modificar eso que nos condiciona, como dice ahí, no son problemas asociados a compactaciones, sino son problemas asociados principalmente a endurecimientos llamados densificaciones y o estratificaciones que se dan en los primeros centímetros de esos suelos y que nos condicionan muchas veces ese anclamiento, esas producciones de raíces que necesitamos para estabilizar producción. Cuando a esas variables les ponemos números y trabajamos con algunos indicadores, uno de los indicadores que ha trabajado mucho el grupo de suelo de Anguil, es ese indicador que aparece ahí abajo, IMO. El IMO para nosotros es uno de los indicadores principales que nos permite reconocer a través de la materia orgánica y la textura de ese ambiente cuál es el valor que tiene o cuántas partículas de carbono están, digamos, administrando parte de esa estructura en nuestros sistemas de producción. Hemos encontrado valores umbrales, así como en fósforo serán, dependiendo del cultivo, 20 partes, 15 partes o más de 20 partes por millón. En el caso del carbono, cuando uno tiene un índice de IMO por debajo de 5, en general empieza a encontrar problemas estructurales. ¿Qué son esos problemas estructurales? Esos colores y esas formas claras, esas estructuras estratificadas, esas densificaciones que se producen cuando sacamos para conocer la masa de ese suelo, que le llamamos densidad aparente, y que muchas veces queremos que esos dos suelos que nos habitan en la misma región, muchas veces queremos que produzcan lo mismo asociado a ponerle, digamos, 1 kilo más de fósforo o 1 kilo más de nitrógeno o ponerle, digamos, esas presencias de biológicos que queremos estimular, digamos, el desarrollo de esas raíces.
Fíjense que ustedes que en nuestra zona, o sea, región arenosa, norte de La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nos estamos encontrando de que cuando uno analiza ese indicador se encuentra de que dentro de nuestros ambientes tenemos un 71% de los suelos que tienen menor valor que ese umbral. ¿Qué nos indica eso? Que una de las principales consultas, como les decía a ustedes hoy, está muy asociado a la física del suelo, llamada compactación, y que muchas veces, gracias a Dios, todavía nos sigue lloviendo, o por lo menos en algunas zonas, no sé cómo vienen ustedes, pero la generalidad es que cuando llueve muchos de esos suelos se ablandan, no presentan ese problema de compactación, y por lo tanto si el agua me opacó esa compactación, quiere decir que no era una compactación, sino que era una dureza asociada, digamos, a la pérdida de ese nutriente que necesitamos para construir esa estructura fundamental de nuestro sistema poroso. Ese sistema poroso que muchas veces lo observamos con esas características, desde apilamiento de raíces, estratificaciones, y que tomamos decisiones a través de algunos aparatos. Hoy, en la era de la digitalización y de los escasos tiempos que tenemos de recorrido en los campos, estamos usando, digamos, algunas herramientas como penetrómetros digitales, que muchas veces, asociado a que no están calibrados con los métodos patrones, en este caso con el penetrómetro que estamos utilizando para identificar problemas de compactación o de dureza o de estratificación, esas cosas nos da el penetrómetro, y que esa es la imagen que representa un lote. Imagínense ustedes que eso es un lote de producción, que yo tengo que tomar decisiones de ver si tengo que pasar algo o no tengo que pasar nada, y que muchas veces esa decisión pasa de que yo estoy haciendo esa determinación y el tipo me está esperando en la puerta del lote para entrar con ese aparato a tratar de modificar eso que nos está condicionando. Ahora, las decisiones que yo tengo que tomar pueden ser múltiples y las podemos discutir, y quiero avanzar, simplemente les presento la herramienta, el diagnóstico, el indicador, para sacarlo, digamos, a reflexionar si en realidad nuestros suelos están compactados o están densificados, y si están densificados, los invito, digamos, a generar prácticas de manejo para mejorar eso que se llama cosecha de agua. Asociado a esa cosecha de agua y a esos indicadores, nosotros no solamente estamos trabajando con herramientas, sino muchas veces utilizamos guías indicadoras que nos permiten ordenarnos en el paso de tratar de hacer un diagnóstico integral. Una de las guías que utilizamos es esta, la guía visual de calidad de los suelos, donde hacemos muchos énfasis en el tema de la mirada, lo que les decía hoy al principio. Tratamos de reconocer la cara, por lo menos, de ese paciente para ver cómo está en sus formas, en sus colores, y ver, digamos, asociado a eso, cuál sería la mejor alternativa, si es una condición buena, si es una condición moderada o si es una condición pobre desde el punto de vista del color y de la estratificación. Pero asociado a esas estructuras de los suelos, estamos también mirando mucho lo que es porosidad. La porosidad asociada, digamos, si no con un implemento ni con un aparato, sino con el ojo. Tratamos de hacernos el ojo para reconocer porosidades estructurales que muchas veces nos pueden alejar, digamos, de algunos aparatos que pueden modificar mucho nuestro sistema de producción sin generar cambios importantes en la productividad de los cultivos. Simplemente para mostrarles algunos indicadores visuales que estamos acostumbrándonos a ver con mayor frecuencia. Al agua le cuesta entrar por todas estas cosas que le venía contando, y que los grandes conflictos no solamente empiezan en superficie, sino que hoy estamos perdiendo en muchos suelos capacidad de cosecha de agua y mala distribución. Cada vez los lotes presentan más manchoneo y eso nos preocupa porque le empezamos a echar las culpas a las malezas, a los bichos, a cosas, digamos, que muchas veces no están presentes en el suelo y que son otros factores los que nos están condicionando, y por eso
sin duda que uno de los factores principales y que en nuestra zona, por ser semiárida, tenemos muy en cuenta, es el tema del agua como eje central de los sistemas de producción, porque explica nada más y nada menos que entre el 70 y el 80% de la variabilidad de producción. Simplemente entre el 70 y el 80% de la variación de la producción la está explicando el agua, y eso nos preocupa porque en general no se está prestando atención cómo entra, dónde se aloja y con qué eficiencia la estamos utilizando. Hasta que muchas veces nos vemos el síntoma ese de que al agua 70%, 75% de arenas le está costando entrar el agua. Imagínense ustedes que es un desafío, me parece, para la agronomía actual, empezar a reconocer cosas que nos pueden condicionar en gran medida nuestra probabilidad de éxito o de respuesta de muchas de las variables que vamos a censar en los sistemas de producción. Gracias a Dios y a la vida y al INTA me ha permitido recorrer diferentes sistemas de producción, diferentes zonas del país, donde ven puntos rojos, donde ven puntos azules, donde se han generado estudios, digamos, asociados a todo el tema de caracterización de ambientes, de medidas, de características de esas estructurales, donde no solamente pudimos reconocer o introducir prácticas de manejo para tratar de mitigar esos espacios y esa mejora en la cosecha del agua, sino que muchas veces lo estamos censando en uno de los indicadores que más valor le estamos dando, que es el tema de las raíces, ¿no? O sea, uno empieza a generar impactos sobre los suelos para mejorar ese anclaje, esa distribución de raíces, y que no solamente la estamos viendo en el maíz, sino que también la estamos viendo en el cultivo, uno de los cultivos principales de nuestros sistemas de producción, como es el tema de la soja. ¿Por qué hago hincapié en esto y por qué traigo todo el tema de la física del suelo a la sala? Es porque muchos de los nutrientes que nosotros vamos a introducir a través del sistema radicular van a entrar, digamos, por dos vías. Una de las vías la vamos a ver principalmente el agua, ese nitrógeno, ese calcio, ese magnesio, ese azufre que va a entrar a través de ese flujo masal. Y hay otros dos nutrientes que están empezando a ser, digamos, la vedette de nuestros sistemas de producción, que son el fósforo y el potasio. En muchas zonas se están encontrando respuestas, aún teniendo niveles de potasio en suelos muy altos, y eso le empieza a llamar la atención. Y una de las cosas que empieza a tratar de poner, digamos, en esa jerarquización de factores que pueden estar condicionando, es el tema de la estabilidad estructural o de ese sistema poroso que muchas veces no nos llega a dejar utilizar parte de ese potasio que anda dando vuelta. ¿Por qué traigo esto? Porque hace un par de años, cuando andábamos por el norte con Beto, dando vueltas sobre esos sistemas con 80, 90 partes por millón de fósforo, uno aplicaba un ánulo de fósforo y las plantas parecía que revivían. Y vos decís, pero 80 partes por millón y sin embargo la planta responde. Las cosas que nos encontrábamos son esas variables que les venía contando, esas estratificaciones, esas durezas, esas relaciones de carbono con partículas, esas relaciones de materia orgánica joven que muchas veces aparecían en nuestros sistemas. Simplemente esto es la idea es pensar. La idea es pensar para actuar, la idea es traer algunas imágenes para empezar a reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que estamos identificando y qué variables, digamos, estamos ponderando dentro de esas asociaciones de variables físico-químicas y biológicas. Estos mapas son conocidos, acá está Sáenz Rosa en el auditorio. Simplemente yo voy a hacer referencias a algunas zonas. A nosotros nos decían que muchos productores de región semiárida no están fertilizando con fósforo porque dice que no tienen respuestas. Ahí les muestro una imagen de respuestas de fósforo en subhúmedo y en semiárida. Nosotros en La Pampa tenemos esos dos ambientes y cuando uno ve esos gráficos,
observa, digamos, que primero que en las dos zonas hay respuesta a fósforo. Y la segunda es que la magnitud de respuesta promedio es mayor en semiárida que en subhúmeda. Esas variables, digamos, a nosotros nos empiezan a mostrar cosas que, a desafiar, digamos, esas creencias que tenemos que cuando no llueve no hay respuesta a los nutrientes. Y eso, digamos, cuando no está probado es fácil de decirlo, pero es difícil contrarrestar, digamos, varios años de información, desde trabajos de Alfredo Bono, de Beto, y actualmente del grupo, digamos, que sigue, digamos, en la facultad y en el INTA, asociado, digamos, debe haber más de 1.500 datos que aseveran esos resultados. Y así como trazamos esos umbrales físicos asociados al carbono, también uno podría decirle a los productores por qué no podemos poner un umbral de fósforo, ¿no? Que puede ser ese 20 partes por millón, depende del sistema de producción, y en los cuales aparecen no solamente esos desafíos en la física del suelo, sino también en los 4 tipos de productores que se presentan, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos con grupos de productores y estos productores introducen la misma tecnología, ponen el mismo fertilizante, utilizan el mismo material y tienen resultados diferentes. Esos resultados diferentes pueden estar explicados en esa gráfica, donde muchas veces la condicionante puede ser la estructura o muchas veces la condicionante puede ser la condición química que nos minimiza la expresión de diferentes respuestas asociadas a los cultivos. Ahí les muestro 2 imágenes. Alguna vez cuando era más joven y tenía alguna respuesta mayor, era más eficiente. Algunas respuestas, digamos, que aparecen asociadas a esa salida de cadena de las máquinas cuando están sembrando y que empiezan a aparecer y expresarse a través de esas producciones variables en la producción de materia seca y de grano, y que muchas veces nos sorprende porque decimos ese lote 22 que tenía más de 20 partes por millón no debería dar respuesta a fósforo. Le estamos poniendo una dosis de arrancador por las dudas para mantener esos niveles y sin embargo se nos salió la cadena y ese suelo se expresó. Simplemente para pensar en el por qué puede estar pasando eso, el por qué se nos pueden estar dando esas condiciones, pero siempre, digamos, con una mirada integral y no un indicador, digamos, que lo tomamos como universal, que puede ser el fósforo, puede ser el nitrógeno, o puede ser ese problema de compactación, ¿no? Simplemente invitarlos a pensar de que cuando hacemos una muestra de suelo, nosotros estamos generando siempre un promedio. Esas submuestras, 15, 20 submuestras que generamos, en general generan una muestra para darnos un promedio que muchas veces es mentiroso. Y esto nos está pasando en La Pampa, donde las raíces muchas veces les cuesta desarrollarse, como les decía hoy, donde esos agregados pierden esa porosidad y donde la porosidad hace que ese nutriente empiece a estar en distintas concentraciones en esa distribución de agregados o en esos agregados más grandes o más chicos. Pero fíjense ustedes que se da en situaciones donde los agregados empiezan a tomar un color de esos, como decíamos hoy, pálidos, ¿no? Donde estamos perdiendo parte de esa estructura, de esa porosidad que nos empieza a condicionar. Y donde nos empieza a condicionar, sin duda, ese agregado que tiene 28 partes por millón, seguramente parte del sistema radicular no pudo ingresar en el mismo y por lo tanto sacó de otra parte, donde pudo localizarse, donde pudo expresarse y donde pudo desarrollarse esa raíz. Simplemente datos que matan relato y simplemente datos que nos empiezan a hacer pensar en qué estamos haciendo dentro de esta agronomía tan hermosa y tan, digamos, compleja como la hacemos, pero que es tan sencilla de mirar. Y acá les muestro algunos ensayos que venimos siguiendo con Asociación Fertilizar, de respuestas a fósforo, de respuestas a tecnología. Ahí les muestro 2 cultivos que para nosotros son los principales, maíz y soja,
en campañas húmedas y en campañas secas. Yo quiero ver, en campañas húmedas uno dice, che, tengo respuesta. En campaña seca el productor dice, no tengo respuesta. Y fíjense en que hubo años donde la soja, por ejemplo el gráfico de abajo, el testigo rindió 1000 kilos y el que le aplicamos fósforo rindió casi 2000 kilos. Y vos decís, che, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo respondió si no tenía agua? Hay algo que está haciendo, digamos, ese nutriente asociado a ese cultivo que le permite no solamente mejorar producción, sino mejorar estabilidad de producción. Y esa estabilidad la podemos observar y la podemos mirar cuando hacemos esa secuencia de cultivo. Igual, digamos, en todo lo que variamos es la presencia de ese fósforo, que no puede estar, pero que están todos los otros nutrientes, nitrógeno, azufre, zinc, boro, cualquiera de los otros está. La única diferencia en este ensayo es la aplicación variable de fósforo o la aplicación fija de fósforo de 10 kilos a 25. Y lo que yo quiero que se lleven de acá no es solamente que hay mayor producción cuanto más fósforo tenemos, sino que lo que quiero que se lleven es que muchas veces estamos perdiendo una oportunidad de producir casi una cosecha y media más en nuestra zona, por lo menos, cuando aplicamos fósforo cada 5 años, asociada a la productividad de los cultivos. Y que si quedase ahí, diríamos que solamente es respuesta a nutrición, pero que si miramos un poquito más adelante y observamos, digamos, ese efecto en el tiempo y le damos la posibilidad de que ese suelo se exprese y que de ese tratamiento actúe sobre ese suelo, generando ese desarrollo que se expresa no solamente hacia arriba, sino hacia abajo, le estamos dando la oportunidad a una de las variables principales, le diría hoy del semiárido, del subhúmedo y del húmedo, que es el tema de la captación de agua. Si ustedes miran ahí, una de las dificultades principales que estamos teniendo en los sistemas, como les decía hoy, es el tema de la cosecha de agua. Y lo que estamos haciendo, digamos, con esta nutrición o este manejo de secuencia integral en el desarrollo de estructura y de disponibilidad de nutrientes, es construir eso que estábamos perdiendo en algunos lugares que se llama porosidad de esos suelos. Calidad física asociada a raíces y asociadas, digamos, a ese nutriente que muchas veces nos está generando esa variabilidad y esa heterogeneidad en el lote, y que fíjense ustedes que asociado a ese fósforo no solamente mejoramos la productividad, sino que estamos cosechando más agua. Nos ha pasado en este ensayo, nos ha pasado en ensayos de larga duración que tenemos a nivel de sistemas de producción. Después les voy a contar un ejemplo, pero simplemente el recorrido no solamente lo estamos haciendo desde la fertilización, digamos, mineral, sino también estamos utilizando especies para generar esa fijación de ese nitrógeno que nos habita también y que podemos cosechar a través de un cultivo como son las leguminosas, que en este caso es vicia, y que tiene algunos años, esto es 9 de julio, Sergio Rillo, donde ustedes ven el potencial productivo que generan los cultivos de servicios, cultivos de cobertura. Obviamente, cuando uno empieza a intensificar esos sistemas de producción y a ponerle, digamos, esa variable, fósforo también dentro del sistema para potenciar, digamos, rendimientos en el mismo. Esa estabilidad y esas producciones que se observan ahí también se observan con otros nutrientes y respuestas, digamos, en diferentes ambientes, asociadas a kilos por hectáreas en maíz, en soja, en girasol, como por ejemplo es el azufre. Trabajos que se vienen llevando en la zona asociados a modelos de monocultivos con intervención de esos cultivos de servicios y esos cultivos de servicios asociados a nutrición, que es lo que están observando en esta diapositiva. Simplemente fíjense ustedes que independientemente de la estrategia que utilicemos en ese cultivo de servicio, no podemos igualar a la rotación. La rotación es de tercio en este caso, y esa rotación, digamos, está integrada por esos rendimientos que ustedes están observando en la diapositiva.
Uno de los temas que quería tocar con ustedes también y que me quedan pocos minutos es el tema del pH. Así como me preocupa la mirada sobre ese paciente, me está preocupando la mirada sobre esta variable. Es una variable que en general está generando cambios en nuestra saturación de bases. Y lo estamos observando, y hoy lo discutíamos con Fernando García. Hace varios años una de las especies que participaba de nuestros sistemas de producción en ese momento, que era la alfalfa, lo expresaba. Fernando me decía hace más de 15 años, seguro. Y una de las especies que nos está expresando hoy en día y que nos está haciendo generar muchos dolores de cabeza para generar buenas nodulaciones es la vicia. La vicia, digamos, como eje central como leguminosa en nuestro sistema y que no solamente está haciendo variar la cantidad de nódulos que está generando, sino la concentración de nitrógeno en biomasa. Y esas cosas nos empiezan a preocupar, y nos empiezan a preocupar en la agronomía actual, no solamente que ese pH esté cayendo asociado, por ejemplo, estos son datos de la chacra sur de Córdoba, está cayendo mucho el calcio. Fíjense en las saturaciones con calcio, deberían estar alrededor del 60%, y en la mayoría de los sistemas está alrededor del 40% o del 30 y pico. Esas concentraciones de calcio y esa acidificación de los suelos nos está generando que cada vez en las plantas estamos haciendo más aplicaciones de fungicidas, en los trigos, en la soja. En el maíz este año apareció un hongo de suelo que hacía años que no se expresaba, como es el Fusarium, y que nos está, digamos, dando una alerta esos cambios en el pH, principalmente con una mirada no solamente sobre la disponibilidad de los diferentes nutrientes, como ustedes ven en estas filminas, sobre el calcio, sobre el zinc, sobre el hierro, sobre el calcio y el magnesio, sobre el nitrógeno, el potasio, sino que asociado a esas variables, cuando uno analiza en general los complejos de saturación y los niveles de pH que estamos teniendo hoy, se encuentra, digamos, que en la mayoría de los sistemas que estamos evaluando empiezan a aparecer respuestas diferenciales y que si uno lo pondera en proporción, debemos estar en nuestros sistemas, como les decía, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba, con alrededor del 63% de los sistemas con niveles de pH que, a mi criterio, serían condicionantes de una buena nodulación en el caso de la utilización de especies como vicia en los cultivos de servicios, cultivos de cobertura, y que se está expresando en esta planta, que como decía Fernando hoy, hace años se viene observando, pero que hoy en la actualidad, asociada a problemáticas regionales que estamos teniendo y en las cuales se están empezando a entrar en el sistema, está muy condicionada. Se ve, digamos, una respuesta muy marcada en nutrición y esos 20 puntos en el SPAT significan, digamos, varios kilos de proteínas que estamos dejando de introducir en nuestros sistemas productivos por no prestarle la atención que amerita ese nivel de pH. Otros casos, muchas veces estamos confundiendo, y acá voy redondeando, estamos confundiendo algunos problemas hormonales en algunos cultivos muy sensibles, como pueden ser las hojas, con algunas deficiencias de algunos nutrientes, como calcio. En maíces, quebraduras, y que le llamamos, digamos, le damos otro nombre asociado, digamos, a esas quebraduras, a ese crecimiento escaso o escaso desarrollos y colores blanquecinos. Y en el caso del magnesio, se empieza a expresar y empezamos a confundir con otros nutrientes por ese bandeo de hojas internervales, y que muchas veces hoy estamos agarrando la espiga y estamos echándole las culpas a una chicharrita que apareció en algún lugar y que generó mucho conflicto, pero en algunas zonas le estamos echando la culpa a la chicharrita, y yo diría que capaz que tenemos que empezar a mirar un poco más esa nutrición que nos está condicionando y nos está marcando el efecto sobre la disponibilidad y la respuesta de los cultivos en algunos micronutrientes que muchas veces decimos no nos pueden condicionar tanto,
y sin embargo desde el nivel de producción y de grano nos están haciendo, digamos, una diferencia monstruosa. Simplemente para ir redondeando, porque me están apurando y Agustín es muy estricto en eso, quería que quede, digamos, principalmente un mensaje. Y el mensaje es que aprendamos a mirar un todo y que ese todo muchas veces está en esa mirada visual sobre ese paciente que queremos tratar de corregir y darle identidad y que muchas veces le llamamos o le decimos por un nombre que aparece con mucha frecuencia, que es compactación, y la verdad que la compactación muchas veces termina siendo, opacándola, una simple lluvia. Una simple lluvia, ustedes me dirán, che, pero las lluvias ¿cuándo van a venir? No sé, pero sí sé cómo podemos mejorar o cómo podemos estar mejor preparados para recibir las próximas lluvias, asociado no solamente a una mejora física de los suelos, sino también a un componente biológico y químico de esos sistemas, y que quiero dejar una foto para que a mí me caracteriza mucho, hay datos, pero quiero dejar una foto en este resumen y que se está viendo en algunos campos que vienen haciendo agronomía, donde empiezan a aparecer esas micros y esa macrofauna, dándole identidad a esa agregación, a esa integración de nutrientes y esa calidad física que tanto buscamos en nuestros sistemas de producción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Se llenó la sala. Empezamos 9:05. Así que podemos llegar hasta 9:50, tenemos 7 minutos. Lo que les vamos a pedir que cuando termine salgan rápido, que los chicos tienen que preparar la sala para la próxima reunión. Gracias, Cristian. La verdad que nos parece muy buena la idea de Amauta de traer un especialista como Cristian para que nos hable del suelo, que a la larga el suelo es lo más importante que vamos a tener en nuestro campo, en nuestro planeta y en el Congreso en particular. Ahora lo que vamos a hacer es pasar del micrófono al que quiera hacer alguna pregunta. Aprovechen. Ahí está Hernán. Ahí está Hernán. Aprovechen y podemos meter algunas preguntas para que Cristian nos ayude. Cristian, buen día. Muy buena presentación. Gracias. Te quería preguntar si tenés ensayos apareados, digamos, donde tenga distinta densificación y si has visto para un mismo nivel de fósforo, como decías vos, respuestas diferenciales a la aplicación de fósforo. Sí, primero sí, y están en diferentes zonas, lo cual, digamos, en esa transecta edafoclimática que siempre le ponemos ese nombre, y las respuestas son, digamos, más visibles en zonas semiáridas que en su húmeda. Se ve, digamos, que el componente agua tiene un factor relevante, pero que en la medida que uno empieza a observar iguales manejos y problemáticas diferentes asociadas a secuencias de cultivos, lo que ve es ese plus entre los 1000 y pico de kilos en maíz, en los 600, 700 kilos en trigo y esos 400, 600 kilos en soja. Y vos decís, es muchísimo. O sea, cuando vos lo mirás de afuera decís, le sacó una cabeza, es la primera, o esa es la expresión del productor. Cuando es grano, vos ves que la eficiencia en la cosecha de ese agua, podemos pasar de 13 a 17 milímetros en maíz, de 5 a 7 kilos en soja, de 13 a 16 kilos en trigo. Eso es muchísimo desde el punto de vista productivo, ¿no? Desde la eficiencia de uso. Pero digamos, vos ves más respuestas en suelos más compactados, a fósforo, ¿no? Sí. Sin duda que los problemas estos asociados a durezas, densificaciones, estratificaciones y ni hablar de suelos compactados, las respuestas en fósforo es monstruosa. Sí. Después otro comentario que me gustó mucho, el gráfico que mostraste, donde las respuestas en años más secos, en términos relativos, son superiores a años más húmedos. Y eso es bueno porque a veces los productores se asustan. Obviamente que el nitrógeno es totalmente diferente, es inverso a lo que mostraste, pero ese mensaje tiene que quedar claro. O sea, en años más secos, nutriente de baja movilidad,
es donde más Exactamente. se expresa la respuesta, en términos relativos. En términos relativos, exactamente. En términos relativos. Gracias. Muy bueno, gracias. Para el que no sabe, Hernán Sainz Rosas también es especialista en suelos, así que gracias, Hernán. Acá tengo una pregunta, le paso de mi micrófono. Dale, después Fernando. Buen día, Cristian. Si tendríamos que buscar un enfoque biológico, ¿qué parámetros usaría para orientarnos? ¿Qué deberíamos medir? ¿Una muestra antes y después de un sistema de mejora en un suelo? Biológicos, en realidad el gran problema que estamos teniendo en la Argentina, así como de los físicos, es que no hay laboratorios privados que muchas veces nos hagan eso. Una de las cosas que estamos midiendo sencillas es la presencia física o la presencia, digamos, que deja el tema de las lombrices en los suelos. Hay trabajos que se vienen realizando, hay una especialista de Zavalla que ha hecho una descripción de todos los taxones que andan dando vueltas del tema lombrices, y la verdad que está excelente para leerlo y es muy sencillo, digamos, para entenderlo y para aplicarlo a nivel de sistema productivo, ¿no? En lo biológico. Buenísimo, gracias. Fernando, y ya iríamos terminando. Bueno, Fernando, y ahí y terminamos. Buen día, Cristian. Muchísimas gracias por una excelente presentación. Yo solo quería preguntarte rápido, vos cuando hablabas de la saturación de bases y esa, ¿tenemos algún valor? ¿Ustedes han determinado algún valor que para la zona de ustedes sea como crítico o un rango crítico de saturación o de los cationes en particular? Gracias. Y en realidad no solamente estamos mirando el complejo de saturación, cuando está por debajo de 70 en general empiezan los grandes conflictos, sino las relaciones entre cationes, principalmente calcio-magnesio, que muchas veces la toma de decisiones para corregir una saturación de bases por deficiencias de las mismas es asociada a una aplicación de carbonato de calcio. Y en la zona nos está sorprendiendo que la mayoría de las relaciones calcio-magnesio están muy cercanas a 5. Con lo cual, muchas veces haciendo aplicaciones de calcio solo, estamos alterando o opacando, digamos, el magnesio en planta. El magnesio en planta actúa a nivel de clorofila, por lo tanto, el síntoma es muy visible rápido asociado a esa palidez que provoca, ¿no? Eso sí lo estamos mirando con mucho detalle y es más, estamos tratando de que el productor o el asesor haga muestreos más estratificados asociados a esta variable de pH, porque en general lo que estamos censando es que en superficie por lo menos tenés un 10 a un 15 o 20% menos en valor absoluto de pH y por lo tanto de base que en el 10-20, ¿no? Y yo digo, el 0,20 muchas veces nos llevó a ver cambios en los sistemas, pero no nos permitió adelantarnos a los problemas que nos iban a traer, ¿no? Principalmente aquellos que empiezan desde arriba hacia abajo, como puede ser el carbono, como puede ser el pH, como pueden ser los nutrientes en general, y por donde empiezan a anclarse, digamos, esos cultivos que queremos manejar en nuestros sistemas de producción, ¿no? Bueno, gracias. Tratá de contestarla cortita y si no, después se puede seguir después. Y para los que no saben, también Cristian va a estar en otras charlas a lo largo del Congreso que también pueden aprovechar para ir a ver. Buenos días, Cristian, gracias. Una consulta, en suelos donde hizo de repente algún experimento y tenía adensamiento y se implementó cultivos de servicios y de repente le hizo biomasa microbiana o enzimas, ¿notó alguna mejora en esa campaña? ¿En cuánto tiempo viste la mejora comparando con una rotación normal? Si es que hubo esa mejora productiva. Es que en general nosotros queremos ver cosas mágicas por hacer alguna introducción en el sistema de una práctica. Y lo que muchas veces necesitamos en este tipo de problemáticas, principalmente asociadas a la pérdida de poros, es tiempo. Y el tiempo se termina marcando a través de la ansiedad.
Y la ansiedad es la que dice no responde y por lo tanto aplica otras técnicas de manejo que podemos discutir si son aplicables o no son aplicables. Y por eso la idea era no solamente mirar la respuesta en ese cultivo, sino mirar al suelo, mirarle la cara a ese paciente para tratar de entender esas arrugas, si están o no todavía con algo de porosidad para hacer viable, digamos, ese sistema productivo. Bueno, muchas gracias. Ahora yo lo que les dejo es un desafío para irnos del Congreso y todas estas ideas que van surgiendo, que no nos queden después en el Excel cuando no nos dan los números y seguimos haciendo las cosas que no hay que hacer. Creo que Cristian nos dio una clase magistral sobre el tema, así que muchísimas gracias.